de hoy, estaba orando al Señor. En realidad, miren, ha sido un desafío tener cada tema justo en el momento durante esta temporada, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios, Señor, háblame esa palabra, revélamela, por favor, que lo que tu gente necesita escuchar en este momento de parte tuya. Y ahí me paso, a veces voy platicando con alguien, ¿verdad? Iba platicando con uno de mis hijos y le digo, ay, ahorita no me puedo conectar a nada porque está bajando algo ahorita del cielo y me está hablando el Señor, y justo me estaba hablando de esto que les voy a compartir. El tema de hoy es acercándonos o acerquémonos a Jesús. Y ahí estuvo Jesús en la tierra de Galilea, ahí estuvo por Jerusalén, y gente se acercó a él, gente no se acercó tanto, gente quiso acercarse y no lo logró, porque no es que se los hayan impedido, simplemente no lo lograron. Pero creo que nosotros en este tiempo nos podemos todos acercar al Señor. Acercarse al Señor, acercarse a Dios, trae recompensa. En Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dice aquí que el Señor tiene un galardón a aquel que le busca. Y en la versión Dios habla hoy, leo, no es posible agradar a Dios sin tener fe. Escucha esto. Nos hacemos, como decimos en Guatemala, un queso para ver cómo agradamos a Dios, y Él mismo nos revela cómo lograrlo, el fundamento, teniendo fe, creyéndole. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Debemos creer que Él existe y debemos creer quién es Él. De nuevo, puedes creer en Dios y ya que lo haces, debes creer en su palabra. Porque mucha gente dice, creo en Dios, pero se inventan sus palabras. En lugar de leer sus palabras, eso es más seguro. No digo que Dios no te hable, como le habló una vez a Pedro y le dijo, 3 hombres te buscan, no te niegues a ir con ellos. Ahí estaba Dios hablando y eso no estaba escrito en ningún lado. Pero la palabra que está escrita es la más segura para no perdernos en este camino de escuchar a Dios. Entonces, la Escritura dice que es imposible que agrademos a Dios sin creerle o tener fe que Él es o que Él existe. Esas dos las quiero combinar. Existe, pero Él es. Dijimos en la arquitectura de la oración que Él es nuestra justicia, que Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, que Él es el Dios de los ejércitos, Él es nuestro pastor, Él es quien nos cuida y nos protege. Él es. Entonces ya sé que Él existe, creo que Él es, pero Él habla, Él nos da palabras. Entonces cuando nos acercamos al Señor, tenemos galardones cuando lo buscamos con fe. Tenemos recompensas, dice otra versión. Nos acercamos a Él para aprender. En Juan capítulo 3, verso 1 leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Qué lindo que las escrituras nos describen, nos dicen el nombre de la persona, nos describen hasta su cargo. ¿Quién era? Era un principal en la sinagoga o principal de los judíos. Entonces, mira, este vino a Jesús de noche. No sé si era porque no le convenía que supieran que se estaba acercando a Jesús. Y así hay mucha gente que quiere aprender de Él, pero y le cuesta acercarse porque ¿y qué dirán? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Pues algunos no piensan muy bien, pero quiero contarte que debes relajarte porque muchísimos pensamos muy bien de los que se acercan a buscar al Señor. Pastor, ¿y puedo ir yo a la iglesia? Claro. Me encontré una persona que decía, mire, cuando deje de pecar voy a llegar. Y entonces, ¿para qué va a llegar? Digo yo, si el Señor vino por nosotros los pecadores. Eso te lo voy a dar más adelante, ponle atención. Pero ahora encontramos a una persona aquí, a Nicodemo, que se acerca de noche para aprender. ¿Cómo lo sabe, pastor? Por lo que le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Curioso,
sabemos que has venido como maestro por las señales que haces. ¿Desde cuándo los maestros hacían señales? Sin embargo, él está como que, quiero aprender de Jesús porque veo que también tiene señales. Y entonces cuando le dice rabí o rabino, ojo, lo reconoce como maestro, entonces viene Jesús y se pone en esa posición y le dice en el verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yo no venía por eso, Nicodemo. Yo no venía por eso, o sea, yo quería aprender otra cosa. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua o de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le da una gran enseñanza que hay personas, todos nosotros, de carne, que no hemos nacido del espíritu. Y está como diciendo, hay dos hombres en ti, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural nació de mujer, el hombre espiritual debe nacer de Dios. Y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¡Wow! No te maravilles de esto. ¿Cómo que no te maravilles? ¿Quién no se va a maravillar? Dice, ¿cómo me está diciendo? ¿Yo puedo de viejo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No. No estoy hablando de eso, Nicodemo. Estoy hablando que lo que es nacido de carne, carne es. Ya eres carne. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ese es el nuevo nacimiento que te hace falta. No te maravilles que te digo esto. ¿Cómo así no te maravilles? Eso es lo que vine a darles, una nueva vida. Les vine a dar espíritu. Les vine a dar vida y vida en abundante. Vine a hacer que ustedes nazcan de nuevo a una novedad, a una nueva vida aquí, sin tener que irse de la tierra. No es tendré una nueva vida en el cielo, no, la nueva vida comienza acá. Entonces, cuando nos acercamos, mira, dice, y le creemos, tendremos recompensas o galardones. La primera recompensa, entre comillas, por acercarnos a Él, posiblemente puede ser la vida eterna. Hay quienes comienzan con ser sanos, luego nacen de nuevo. Pero aquí el orden de los factores no va a alterar el producto. Lo importante es que al final nazcas de nuevo. Nos acercamos también por necesidades. Nicodemo fue claro, rabí, maestro, sabemos que has venido como maestro, quiero aprender. Y él le dio una lección. Pero otra persona, como muchas, se acercaron por necesidad. En Marcos capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como decimos en Guatemala, estaba fregada. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Primero, tenemos una mujer con 12 años con esta enfermedad de flujo de sangre. Es decir, no sabemos por qué tenía el flujo de sangre. Solo sabemos que tenía por 12 años dicho flujo. Ahora esta mujer ya está desesperada, ha gastado casi todo, antes le va peor y de pronto oye hablar de Jesús. Clásica historia, la conocemos muchísimos, pero dame tiempo. Y entonces ella se acerca a Jesús porque dice, cuando oyó, dijo, si tan solo toco su ropa, quedaré sana y fue sana de ese azote. Poder fluyó de Jesús y la sanó. ¿Se acercó con qué? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y los que a Dios se acercan es necesario que crean que existe, que Él es, que Él es, y tendrá recompensa o galardón de parte de Dios por haberlo buscado. Esta mujer al final buscó a Jesús. ¿Cómo empezó la búsqueda de Jesús? Pues por una necesidad. ¿Cómo empezó la búsqueda de Nicodemo?
por una necesidad de conocimiento. La necesidad de la mujer de sanidad. No sé por qué necesidad te has acercado o estás queriendo acercarte a Jesús. Pero quiero decirte algo para que estés tranquilo y tranquila. Se vale. Porque hay gente que dice, no, a Dios se le busca porque Él es Dios. Seamos un poco más realistas. La mayoría hemos llegado a Jesús por una necesidad. Aún tú dices, yo no estaba enfermo, yo no estaba pidiendo economía, no, y de casualidad pediste nacer de nuevo y vida eterna y perdón de pecados. Sí, entonces tú estás tan interesado como el otro, solo que tu necesidad en ese momento es otra. El que se acercó sin ninguna necesidad aparentemente al Señor Jesús, pronto aún en Cristo Jesús tendrá necesidades por las cuales se debe acercar al trono de la gracia del Señor y recibir ayuda. La fe de ella detonó la misericordia de Dios. Dice el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién fue? ¿Quién me tocó? No sé por qué le interesaba tanto encontrar a la persona que sacó poder de él. Quizás para ver lo que su padre había hecho, lo que el poder del Espíritu Santo había logrado y gozarse en ello. No sé. O al rato aquí lo descubrimos. Entonces la mujer, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Date cuenta. La mujer sirofenicia que tenía a su hija enferma, primero se postró, luego Jesús sanó. Aquí primero sanó, luego se postró. Al final, el orden de los factores no creo que altere tanto el producto. Esta mujer primero fue necesitada. Dijo, no me queda otra que hacer esto, o voy a morir. Y lo logró. Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Era un azote. Mira, esta mujer se acerca a Jesús con flujo de sangre, pero las costumbres judías es, tú no puedes tocar a una mujer con flujo de sangre o viceversa, ¿verdad? De hecho, yo tengo algunos amigos judíos y saludo al hombre y a la mujer no se le toca para saludarla. Aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Somos de abrazo, de besito, ¿verdad? Somos latinos, ¿verdad? Y dos besitos y abrazo y toda la onda. Allá no. Y entre ellos no. ¿Por qué? Porque no saben si ella está en su periodo. Entonces, ¿cómo saludarla? Tú saludas al rabino y a la esposa del rabino, mucho gusto. Así es la costumbre. Ahora imagínate esta mujer, dijo, es judío. Yo con flujo de sangre 12 años. Y era un lío. Lo toqué. Por eso cuando Jesús dice, ¿quién? Tú notas que no es, si hubiera sido yo, le digo, yo fui, yo quedé sano, quiero testificar. Pero aquella mujer dice que tenía miedo y temblaba, porque no le iba a ir bien si le decía eso. Sin embargo, el Señor le dije, hey, quédate en paz, mujer, no pasa nada, tu fe te ha salvado, ven en paz y queda sana de tu azote. ¡Wow! ¿Qué detonó esa expresión de misericordia? Ojo, con esa expresión de misericordia, Jesús nos da una gran revelación, ¿verdad? Y nos revela allí su gracia y su misericordia para con la mujer, habiéndole dado la sanidad a pesar de que hizo lo que hizo. ¿Qué es lo que quiero decir? Esta tuvo doble galardón. Tuvo el galardón de haber sanado, o triple, el galardón de ver la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesús para su vida, ya no solo en la sanidad, sino en la aceptación. Y además de eso, el perdón de sus pecados. ¿Qué más podemos pedir? Por eso es importante acercarnos a Dios y acercarnos con confianza. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. En la versión, la traducción al lenguaje actual, leemos,
Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Esta mujer, después de lo que le ocurrió, no tuvo más miedo de acercarse a Jesús, ni de acercarse a Dios. A veces los conceptos que nos dan algunas personas, amigos, compañeros, religiosos, nos ponen como a la distancia lejana de Dios, cuando Jesús vino a morir en la cruz para acercarnos. Así que confiadamente acude al trono de su gracia. Él también se acerca a nosotros. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿te recuerdas? Nicodemo era un principal entre los judíos. Zaqueo era un publicano y rico. También describe el cargo. Lo que nos está diciendo la Biblia es que todos podemos acercarnos a él. Procuraba ver quién era Jesús. Nicodemo quería aprender. La mujer quería sanar. Ahora, Zaqueo quería saber quién era. Quiero ver quién es. Me han contado tanto. ¿Dónde anda? No lo he visto. Y se sube a un árbol. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él estaba atento a qué horas pasa él. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A mí me da risa esto acá. Zaqueo, a la mayoría los miraba para arriba. Ahora imagínate cuando él se sube al árbol y lo que ocurre es lo contrario. Jesús, el gran Señor, lo vio para arriba. ¿Qué habrá sentido él que alguien como Jesús lo viera para arriba cuando él toda la vida vio a todos para arriba? Debe haber sido, ahí lo dejamos pasar, como entre líneas, ¿no, señores? Debe haber sido algo emocionante, algo wow. Y le dice: hey, Zaqueo, y conoce mi nombre. Date prisa, bájate de ahí porque hoy tengo que posar en tu casa. Voló Zaqueo. Le abrió las puertas de su casa, lo dejó entrar, y ustedes saben que la salvación llegó a la casa ¿de qué? De Zaqueo. Y dice en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él entró a morar en la casa de un pecador. Mira, veamos en el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero si no era pecadora la mujer con flujo de sangre, y Nicodemo también, todos, mira, entró a la casa de un pecador. A cualquier casa que hubiera entrado es lo mismo. Era lo mismo. Yo no sé por qué los clasificaban. Pecador tipo A, pecador tipo B, pecador tipo C. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Y aquellos murmuraban. Entonces, ¿qué esperaban? Que Jesús entrara nada más a la casa del santo y el perfecto no hubiera entrado a ningún lado, se queda solo. Solo. Sin embargo, entró a la casa de Zaqueo. Aquellos murmuraron y Zaqueo recibió a Jesús con toda su alegría. Le dijo: si he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y Jesús dijo: la salvación ha llegado hoy a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Ponga atención, por cuanto también él es hijo de Abraham. Cuando estoy leyendo esto, el Señor me trae así como una verdad a mi corazón que lo revolucionó. Y dije: wow, ¿cómo es posible? Jesús dijo: por cuanto este también es hijo de Abraham. De Abraham. Lo está diciendo acá. Hoy ha venido la salvación a la casa de él. Ahora tú, que has nacido de nuevo, no solo eres hijo de Abraham por la fe, no, Señor, tú eres hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si Jesús hizo eso y moró en la casa de él, a pesar de la opinión de los demás, entonces, solo porque era hijo de Abraham, ¿cuánto más va a hacer por ti que ya naciste de nuevo y eres hijo de Dios? Si por un hijo de Abraham hace eso, ¿qué hará por un hijo de Dios nacido de nuevo? ¡Wow! ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Ah? Zaqueo dijo: ¿ya vieron? Hijo de Abraham. ¿Y tú? Hijo de Dios. Nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, bajo su sangre.
ten la seguridad que Dios hará grandes cosas por ti. Aprovechemos su presencia. Lucas capítulo 7, verso 36, una clásica historia. Hoy he usado solo clásicas para revelar ese beneficio de acercarnos a Él sin importar quiénes somos nosotros. Lo que importa es quién es Él. En el verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Subrayen la palabra rogó. Note algo. Zaqueo no rogó. A Zaqueo Jesús le dijo, hoy voy a posar en tu casa. Este hombre tuvo que rogar. Rogó a Jesús que comiese con él. Comiese. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. O sea, Señor, te suplico que vayas a mi casa a comer, te lo ruego, te lo suplico, insisto, por favor, está bien, yo voy. Se sienta a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, Zaqueo también, Nicodemo también, la mujer con flujo de sangre también, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Yo sé que he tocado este pasaje varias veces, los otros también, pero Dios ha estado enseñando otras cosas en ellos. Y quiero que le pongan atención a lo que vamos a aprender acá, porque estos casos que he mencionado son casos de vida. Por eso los estoy mencionando. Gente que se acercó a él o él se acercó a ellos y uno y otro obtuvieron diferentes resultados. Aquí el hombre debió haber aprovechado cada segundo, porque le tuvo que rogar que llegara. Tal vez estaba muy ocupado Jesús, no le daba tiempo, sacó tiempo, por fin lo hizo y está allí. Se sienta a la mesa porque lo invitaron a comer. Y entonces viene el hombre y juzga. Ojo, juzga lo que no tenía por qué juzgar. Juzga a la mujer, ojo, pero el juicio o el aparente conocimiento que tiene de la mujer, ojo acá, hace que emita un juicio acerca de Jesús. Porque siempre hemos dicho nosotros, bueno, el hombre está hablando de ella, si supieran quién y qué clase de mujer. Bueno, ok, dejemos por un lado a la mujer ahora un rato. De eso se toma él para argumentar, pensar y juzgar dentro de sí si Jesús es o no profeta. Él estaba juzgando a Jesús de acuerdo al concepto que él tenía de un profeta. Porque Jesús sí es profeta. Y entonces, de acuerdo al conocimiento que tenía o a su percepción, viene y juzga a Jesús. Verso 40. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ay, ¿para qué abrió la boca? Di maestro, enséñame, ¿no? Maestro, enséñame. Jesús responde a una pregunta que nadie le hizo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿respondiendo a qué? Si no le dijo nada. Ponga atención. ¿Le dijo algo? No. Para sí mismo dijo, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer le toca. O sea, ahora estoy usando a la mujer para probar a él si era profeta. No lo invitaste para eso. Yo hubiera estado en la casa, jalo a Simón y digo, ¿qué estás haciendo? No lo invitaste para eso, ¿qué estás pensando? El tipo nada más lo pensó, no lo dijo. Pero Jesús le respondió, le dijo, una cosa tengo que decirte. Respondiendo a qué? Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. Y a veces esos juicios que emitimos dentro de nosotros mismos, creemos que nadie los ha oído, obvio porque no los hemos dicho, pero solo con pensarlo Jesús está, ¿qué estás pensando? Siempre pensando mal. Y le contesta. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Ponga atención acá. Ya había juzgado mal. Ahora cuando le hace la pregunta, le dice: ¿quién de los dos ama más? ¿El de 500 denarios o 50? El de 500. Bien has juzgado. Rectamente has juzgado. Cosa que no hiciste anteriormente. Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No le dio agua, no le dio beso, no lo ungió, y para el momento tampoco le sirvió la comida que dijo que le iba a dar. Zaqueo recibió con gozo a Jesús y tomó decisiones y acciones correctas ante su presencia. Simón le tuvo que rogar, y lo primero que hizo fue juzgar a la mujer y al mismo Jesús, si éste fuera profeta. Jesús responde a una pregunta que nadie le hizo, pero sabía que Simón se había hablado a sí mismo juzgando a otros. Jesús juzgó el caso sin juzgar a nadie. Porque no le dijo: el pecador eres tú también sos pecador, deberías. No, le dijo: mira, te voy a contar una historia. Y al final le dijo: ¿ya te diste cuenta que al que mucho ama, mucho se le perdona? Y por cuanto esta mujer amó mucho, se le perdonó mucho. Pero tú no le dijo: no te veo el amor, ya viste. No. Pero tú le dijo: mira, entré, me debiste haber dado agua para mis pies, para que los lave, vengo lleno de polvo, no me diste nada para mi necesidad. Ni siquiera cumpliste con la costumbre que tenemos de bienvenida a las personas. No me diste beso, esta no deja de besarme. No me ungiste, o sea, no me reconociste, porque no a cualquiera se le unge. No me ungiste, y esta me ha ungido. ¿Y entonces en qué quedamos? Dime, hijo, ¿quién amó más? Pues el de los 500. Rectamente has juzgado. Simón, si vas a juzgar algo, debes hacerlo rectamente, correctamente. No lo hiciste bien. Así que Jesús juzga el caso, pero no juzga a nadie. No juzgó a Simón. ¡Wow! Y no la juzgó a ella tampoco. Los dos eran pecadores, tanto la mujer como Simón. Solamente que ella se enfocó en amar a Jesús, mientras que el otro, teniéndolo ahí, se enfocó en juzgar a Jesús, en dudar de él y de su llamado. Mira lo que pasó ahí, impresionante. La pregunta es esta: ¿nos acercamos al Señor por conocimiento? ¿Nos acercamos por necesidades? ¿Verdad? Él se acerca a nosotros, pero vamos a aprovechar esa cercanía, porque dice la Escritura que el que se acerca a Dios creyendo que Él existe, recibe galardones de parte de Dios. Y que nos acerquemos a su trono de gracia y misericordia para alcanzar socorro, ayuda en el oportuno momento. El Señor está contigo. Él está. Aprovecha su presencia. Aprovecha que está contigo todo el tiempo. Ahora que se abrió presencialmente la iglesia, aprovecha cada segundo. Aprovecha cada minuto donde quiera que te congregues. Sí, llegas a tu congregación, subes acá para recibir algo de Dios, pero también vienes para darle algo a Él. Y por eso empezamos con la alabanza, puntual. Es corta en este tiempo, pero de calidad. ¿Por qué puntual? Porque es lo que le vienes a ofrecer. No puedo venir solo a ver qué le saco a Dios, qué recibo de Él, sino también qué le doy. No lo vayas a tener en la mesa sin servirle la cena. Si lo tienes allí es para enjugar sus pies, para darle beso, para adorarlo. Valga la figura, para ungirlo, para bendecirlo, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Gracias, Padre, te damos por todo esto, Señor, de verdad, muchísimas gracias. Bendice a cada persona que está conectada. Gracias, Señor, porque están allí, se conectan a tiempo, no se quieren perder nada, ningún minuto, quieren aprender tu palabra.
Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, que no les falte nada, que estén sanos. Padre, gracias te damos, Señor. La Biblia dice en Efesios 5:1, nos enseña: sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Levanta las manos y di conmigo: yo soy un hijo de Dios, amado. Amado. ¿Eres un hijo qué? Oh, eso es bueno. Eso debes repetírtelo todos los días si es posible, porque si perdemos de vista que somos amados por Dios de manera extrema, corremos peligros. Peligros de pensamientos, nuestras creencias pueden correr peligros, porque una vez piensas que no eres amado por Dios o que no eres amado de forma extrema por Dios, todo nuestro comportamiento cambia. Pero cuando estoy seguro que Dios me ama, ¿verdad? Me da una seguridad para vivir muy grande. Aún en los peores momentos, aún en aquellos momentos que quizás te has comportado de una manera en que crees que Dios podría no amarte, eso es una mentira. Dios te ama de sobremanera o en sobremanera. Así que repite de nuevo: soy un hijo de Dios muy amado. Amén. ¿Eso es bueno o no? Mira, a veces nos quejamos que alguien no nos ama. Dáselo fuerte al Señor, a su amor. Nos quejamos que alguien no nos ama, ¿verdad? Y esas quejas pueden crecer mientras menos, te das cuenta del amor que Dios te tiene. Somos hijos amados. 2, y andad en amor. Andar significa caminar, vivir. Es una acción continua. Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cuántos creen que Cristo los amó? Ojo, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo escribí aquí: el amor es entrega. Y alguien me enseñó a mí: tú puedes dar sin amor, pero rara vez se puede amar sin dar. Y aquí está hablando de una entrega. Jesús se entregó por amor a nosotros. Pero ponga atención: ¿se entregó a quién? A Dios. ¿Pero qué bueno es esto? ¿A quién se entregó Jesús? A Dios. En sacrificio, olor fragante, como una ofrenda. Su cuerpo en la cruz, el derramamiento de su sangre, fue una ofrenda que dio con amor. Por eso ahora comprendes por qué la Escritura dice que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. ¿Por qué alegre? Porque si somos capaces de recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, si somos capaces de recibir el beneficio de que Jesús se haya entregado por amor, también somos capaces de devolverle con amor lo que nosotros le presentamos a Él. El amor de Dios es extremo. El amor de Jesús es extremo. Que Jesús dio su propia vida a cambio del perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Ojo a esto, porque si Él no escatimó, dice la Biblia, sino que dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? De tal manera que si tú tienes a Jesús en tu corazón, es porque Dios lo dio. Y si tienes a Jesús, con Él tienes todas las demás ¿qué? Cosas. Por eso, dudar que Dios te va a dar algo, como un trabajo, como un ingreso, como la salud, dudar de eso no es bueno, sencillamente porque si Él ya demostró que dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar lo demás? A no ser que lo demás sea superior a su Hijo. Pero una vez te dio al Hijo, de ahí para abajo lo que sea, lo que necesites. Esa es la fe que tenemos en que Él lo hará, porque si dio a su Hijo, nos puede dar todo. ¿Puedo oír un amén de esos buenos? Eso es, pensé que estoy en lo correcto, están vivos todavía. Juan 3:16 es un clásico, pero pongámosle un poco más de atención.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Muy bien, pero meditemos, porque yo sé que lo sabemos. Y si dice la Biblia, y Dios amó al mundo, porque Dios puede amar y amar de tal manera. Ponga atención acá. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. Pero Él nos pudo haber amado sin entregar al Hijo. Y nos hubiera seguido amando. Solo que no seríamos salvos. Seríamos gente que se va a perder eternamente y que Dios nos amó. Ojo aquí. Dios nos amó, pero nos quiso salvar. Y Dios, al querernos o al amarnos, queriéndonos salvar, no tuvo otra que entregar a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me estoy explicando, porque me estoy haciendo un queso por explicarles. Y que profundicemos en este tema. No es tan fácil como decir Dios nos ama. Dios me ama, sí, pero para demostrarte el extremo amor que te tiene, entregó a su Hijo. ¿Tú entregarías al tuyo por alguien? Dice la Biblia que, bueno, podría ser que el justo muera por los justos, pero en este caso el justo murió por nosotros los pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Y lo decía porque no había nacido yo. Yuhu. Ese es el extremo amor de Dios. De tal manera amó. Pero Él pudo habernos amado y no entregar a su Hijo. Entonces, ¿por qué entró a su Hijo? Porque su amor es extremo. De con tal de tener más hijos, entregó al único que tenía, a Jesucristo. El amor, 1 Corintios 13:4. Hemos pasado por ahí no sé cuántas veces, pero déjeme leerle de nuevo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda ¿qué? Rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia ¿qué? Acabará. A veces hacemos énfasis en los dones espirituales que tenemos y hablamos en otras lenguas y las interpretamos y tenemos el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de la fe. Perfecto, porque eso viene del Espíritu Santo. Pero Pablo como que notó que era una competencia por los dones que les dice, les voy a enseñar un camino que es mejor. ¿Cuál? El del amor. Porque el amor nunca deja de ser. Y les he dicho esto en otras ocasiones, déjenme repetirlo. Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? Amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios tiene poder, no es poder. Tiene poder. Dios es amor. Y si tú sustituyes la palabra amor por Dios en este versículo, en estos versos, te vas a dar cuenta cómo es Dios. La definición de Dios. ¿Cómo es Dios? Está acá. Vamos al verso 4. Léelo tú, míralo y sustituye la palabra amor por Dios a ver si concuerda. Dice, Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia ¿qué? Acabará. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y el amor es eterno. Dale un aplauso a Dios. Cuando la Escritura dice que el amor es sufrido, está hablando, esa palabra sufrido es capaz de soportar, aun cuando duela.
Cuando tú dices, pastor o amigo o quien sea que le hables, mira, es que estoy sufriendo por tal razón. ¿Qué estás diciendo en realidad? ¿Por qué estás sufriendo? Te está pasando algo, pero ¿por qué que te pase algo es sufrimiento? Porque lo estás aguantando, no sé si me explico. Estás aguantando algo, entonces a eso le podemos llamar nosotros sufrimiento. Cuando sufres. La pérdida de un ser querido. Te duele, te lastima a todos nosotros, aunque sabemos que está mejor con el Señor, ¿sí? Quizás nosotros no estamos mejor sin Él. Pero Dios nos dará la capacidad de recuperarnos. Entonces decimos, estoy sufriendo. O decimos, para aquellos que han sufrido, ¿sí?, en este tiempo del desempleo. O sea, tú vienes y estás sufriendo algo. Jesús sufrió por amor. Déjame explicarte esto. Muchas veces nosotros tenemos que soportar algo por amor a otros. Ojo a lo que explico. Soportas a alguien por amor a otros. ¿Me estoy explicando? Quizás no es por amor al que te está haciendo algo, sino por amor a otros que soportas eso. Porque en la vida, para hacer las cosas que te gustan, muchas veces tenés que hacer las que no te gustan. ¿Quieres una vida sana y saludable? Sí, pues vas a ir a hacer el ejercicio que no te gusta. Yujú. ¿Quieres una buena vida, ganar mejor? Pues vas a tener que estudiar más de lo que estás haciendo. Y vas a tener que trabajar más horas de las que estás trabajando. Ay, pero no me gusta. Esos son otros 20 pesos si te gusta o no. La pregunta es si debo hacerlo o no. Pero es que hay que tomar decisiones en medio de las limitaciones, con toda la actitud posible. ¿Puedo ir un buen amén a esto? ¿Cuántos creen que pueden dar el 100% de la actitud en medio de la limitación? No tomes las limitaciones como la perfecta excusa para no dar el 100%. Yuhu. Mira, les voy a abrir mi corazón. En toda esta pandemia, bendito Dios, están aquí ustedes y estoy yo aquí, porque nadie de nosotros sabe si va a estar mañana. Entonces, en lo que estamos, el 100%. Porque si mañana no estamos, o sea, si vamos a vivir y sobrevivir, en medio de esto es dando el 100%. Y si nos vamos a morir, va a ser dando el 100% también. Porque esa es la manera en que Dios quiere que vivamos. Ya sea que vivas años, meses o días, da el 100% en lo que haces. Levanta las manos y di conmigo, el 100% de la actitud. Amén. Eso es. Ahora voy acá y voy a entrar rapidito en algo. Jesús sufrió por amor a nosotros que nos habría de salvar. Mira, la cruz era la meta a alcanzar. Oí esa meta. La meta a alcanzar era llegar a la cruz para morir. Cuando le dijeron hagamos 3 enramadas, quedémonos acá, Jesús dijo no, me es necesario bajar a Jerusalén y morir, dice, en manos de los sacerdotes. Wow, qué buena meta, ¿no? ¿A quién le gustaría esa meta? Sin embargo, lo que él sufrió en el camino para llegar ahí eran los obstáculos a vencer para lograrlo.
Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo propuesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Tú no eres el único a quien han contradecido. Contradijeron a Jesús, no te van a contradecir a ti. Que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Desmayar. Juan capítulo 8, verso 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y como digo yo, está bien que no crean que es hijo de Dios, pero de no creer que es hijo de Dios a decirle que es hijo de fornicación, no, hombre, se mandaban, ¿verdad? Se mandaban con el hombre que quizás le había sanado de una enfermedad al pariente, a un pariente de esa persona que le está insultando de esa forma. Jesús sufrió contradicción, Jesús sufrió insultos de este tipo. La palabra de Dios dice en Mateo 12, 24: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mira a qué nivel lo llevaban. No le bastaba decir Dios no está con él. Ahora decían, él tiene ese poder porque el príncipe de los demonios llamado Belcebú, por eso es que lo hace. Digo, ayotones estos, cabezones. Jesús le dijo: ¿y cómo puede Satanás triunfar si tiene dividido su propio reino? Así le pasaba. Ahora, eso era lo que sufría de los externos, pero mira lo que sufrió de los internos, de los cercanos. Mateo 26, verso 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo y ninguno estuvo ahí. Jesús sabía que lo iba a negar. Es Jesús el que se lo dice. Sin embargo, es Jesús el que le dice: hey, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Seguirás adelante, Pedro. Eso es un amor extremo. ¿Qué harías tú con el que sabes que te va a traicionar? Al rato te anticipas. ¿Qué harías tú con alguien que te niega después de darle tanto amor? Nos cuesta hacer esto porque la verdad es que el amor de Jesús es extremo. Por más que amemos a Dios y al prójimo, jamás le vamos a llegar a ese amor. Es demasiado grande. Pero mira lo que dice en Lucas 22, verso 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, su tesorero, a quien Jesús le confió las riquezas del ministerio. De hecho, si tenía tesorero es porque tenía algo. Si no, ¿para qué tesorero? Y le dice a su tesorero: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y como digo yo, bueno, lo tenía que entregar, pero con un beso. Se le pasó la mano, ¿no? Porque no es lo mismo que te traicionen que de la manera en que te traicionen. Así que sufrió contradicción, sufrió insultos, sufrió blasfemias, negación, traición. ¿Por amor a ellos en parte o por amor a nosotros? Soportó y sufrió lo que otros hacían. En tu vida va a ser igual, y en la mía, en la de todos. Soportamos cosas que unos nos hacen por amor a otros. Porque el amor es ¿qué? Recíproco. Y entonces viene Dios y dice, a través de su palabra y Jesús, este es el primer mandamiento: amen a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a ustedes mismos. Él pone el ejemplo del amor. Sigámoslo en lo que podamos, pero metámosle el 100% de actitud, ¿les parece?
De decir, Señor, yo le voy a vender 100% actitud. Y ojo, nuestra promesa a Dios a veces es como Pedro: iré contigo hasta la muerte, pero no te negaré. Y nosotros a veces somos así, Señor, ¿verdad? Yo no te voy a fallar. Es mejor decirle, Señor, yo sé que en algún momento te puedo fallar, pero conozco tu amor extremo para mi vida. Y te voy a amar todos los días de mi vida. Lo que estás haciendo, verte aquí, en medio de la pandemia, de lo que se habla, de lo que se dice, del miedo que se puede infundir, pero tomando tu distancia y tu precaución, dice mucho de tu actitud. Así que te pido un aplauso para ti mismo en esa actitud que estás teniendo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Subraya rey, es un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, el rey va a hacer cuentas con todos sus siervos. Y le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. En algún papel quiero que escribas 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y ya se van a dar cuenta que ni así alcanzaban. La deuda era tan grande que dijo, ¿saben qué? Véndanlo, a él, a su esposa y a sus hijos. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Digamos que ahí tuvo un acto de humildad. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, pon atención, esto es clave, misericordia, es la clave para pedir y otorgar perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, o sea, solo salió de la oficina, halló a uno de sus consiervos, un igual, que le debía 100 denarios. Subrayen 100 denarios. 10,000 talentos, 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba. Me imagino que eso es del cuello. Lo agarró del cuello, lo estaba ahogando y le dice acá, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que le dijo el primero al rey, este le dijo a su compañero. Este ni siquiera era siervo del siervo, eran compañeros. 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mira, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, subrayen verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, existe un perdón que solicitamos al rey. Existe un perdón que solicitamos a nuestros iguales. Yujo. Existe un perdón otorgado por el rey y existe un perdón que otorgamos a los iguales. La clave de este perdón, tanto de Dios como nuestro, es misericordia. Se necesita humildad para pedir perdón y se necesita humildad para otorgarlo. Porque si el orgullo forma parte de tu ser en un alto porcentaje, lo más probable es que aunque te pidan perdón, va a ser muy difícil otorgarlo. Ahora pongan atención acá porque esto se pone más que fenomenal. A mí me gustan los números, me gusta hacer números, ¿verdad? Los números no mienten. El primer deudor le debía al rey, el segundo deudor al consiervo, es decir, al igual. El primero debía 10,000 talentos, el segundo 100 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento era una medida de muchísimo precio, en oro o en plata. Un talento equivalía a 6,000 denarios, por lo tanto, 10,000 talentos por 6,000 denarios es igual a 60 millones de denarios. Un denario era el salario de un día. Es decir, era el equivalente de 60, la deuda eran 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo dividido 365 días que tiene el año. Este hombre debía 164,384 años de trabajo. ¿Quieres que se lo repita? Sí, yo sé que sí. 60 millones de denarios. El denario es el salario de un día. Salario mínimo, vaya haciendo el cálculo en su país a cuánto equivale el salario mínimo de un día. 60 millones de días dividido 365 días que tiene el año me da 164,384. Es decir, él tenía que trabajar esa cantidad de años, ojo, no tomar ni un solo centavo de su salario y entregarlo entero al que le debía. Ese hombre se moría en los primeros 40 días que no comía. Entonces, digamos, si él no podía pagar el salario completo trasladado a la deuda, sino que digamos la mitad, multiplica los 164,000 y pico de días, años, por el doble. O sea, le debía una eternidad de trabajo al rey, mientras que el otro le debía a su compañero 100 días de trabajo, que es un poco más de 3 meses. Yujo. Con la tercera parte del salario que usiera para pagar, en un año lo paga. Ponga atención. En el año 2020, si calculo estos 60 millones de días de trabajo, ¿verdad? Al salario mínimo diario, este hombre debía 4,000 millones de quetzales al rey. Si tomamos lo que se gana mínimo por hora en los Estados Unidos y estos siervos vivieran en los Estados Unidos, el primero debe cerca de los 4 billones de dólares o 4,000 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Para que podamos dimensionar qué es lo que Jesús está diciendo. No sé si Jesús aquí usó la exageración para podernos ilustrar de qué tamaño, de qué magnitud es el perdón que nuestro Rey nos ha otorgado en relación